Hola a todos, Dios les bendiga. Día 78 de 365 días, llevando el mensaje de la palabra de Dios al mundo. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice Mateo capítulo 7, versículo 21, que nos dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, ¿qué nos quiere decir esta palabra? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es obedecerle. La voluntad de Dios es que perdonemos cuando Él nos ha mandado que perdonemos. La voluntad de Dios es amar a nuestro prójimo cuando Él nos ha dicho que tenemos que amar a nuestro prójimo. La voluntad de Dios es amarlo a Él por encima de todas las cosas, aun cuando no queremos dejar algo, que lo ponemos primeramente que a Él. Pero si lo dejamos y lo ponemos a Él de primero, sabiendo de que lo que dejamos no lo queríamos soltar y aún así lo soltamos por Dios, eso es hacer la voluntad del Señor, porque nos estamos negando a nosotros mismos por seguirlo y por obedecerlo y por agradarle a Él. Por eso dice: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que profetice, no todo el que se muestre que echa fuera demonios, o aunque en el nombre de Jesús echen fuera demonios, no todo el que hable en lengua, no todo el que haga tantas cosas para Dios, dice, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que le diga al Señor, Señor, yo te amo, yo te adoro, tú eres mi todo, no todo el que le cante, el que le adore, el que se muestre piadoso, el que se muestre íntegro, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aquí lo dice claramente la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no todo el que le dice a Dios, Señor, tú eres mío, yo soy tuyo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Lo mismo que hizo Jesús. Jesús se encarnó, se hizo hombre, siendo Dios, se despojó de su gloria y murió en la cruz, y esa era la voluntad del Padre, que el Padre quería que hiciera Jesús, que muriera por todos nosotros. Él no se negó, Él lo hizo, pero Dios lo glorificó y le devolvió la gloria aún más grande. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dios nos ha mandado a que hagamos su voluntad, así como el Hijo lo hizo, que amemos, que perdonemos a nuestros enemigos, que amemos a nuestro prójimo, que ayudemos, que sirvamos, pero que lo hagamos de corazón y no por apariencia. Que no nos enfoquemos tanto en el templo, que no nos enfoquemos tanto en servir a la iglesia. Claramente eso es algo que a Dios le agrada, pero donde debemos hacerlo es realmente en los dos mandamientos que Él nos ha mandado, que es amarlo a Él con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros obedecemos lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer, ahí vamos a comenzar a negarnos a nosotros mismos, a cargar nuestra cruz y a seguirle, porque la manera en cómo nosotros vamos a reflejar el amor y de la manera en cómo Dios va a ver en nosotros que realmente hacemos su voluntad es cuando amamos a los demás, amamos a aquellos que no nos aman, perdonamos a aquellos que no nos perdonan, seguimos a Dios aunque no queramos, le cantamos a Dios aunque no tengamos fuerzas, no solamente nos enfocamos en la iglesia, sino más bien lo reflejamos afuera. Y debemos entender que no tenemos que hacerlo para mostrarlo ante los demás, sino hacerlo, hacer la voluntad de Dios, vivir para Él, hacer lo que Él nos ha mandado, sabiendo de que Él nos está viendo. Cada día tenemos que vivir para Dios sabiendo de que Él nos está viendo. Dios les bendiga.